la pizarra. De repente hay dificultad por acá. Vamos a plantearla, ¿no? Ahí me hace llegar por acá que tienen problema con lo que dice: encuentre entre los siguientes el material que puede ingresar libremente a través de la capa de fosfolípidos de la membrana celular hasta equilibrar concentraciones. Ya. Bueno, la pregunta es del tema de transporte celular. Nosotros vimos transporte pasivo, transporte activo. El transporte pasivo era el que puede atravesar libremente la bicapa sin ningún problema. O sea, la bicapa de fosfolípidos es semipermeable. Deja pasar algunas moléculas y a otras no deja pasar. Entonces, ustedes recuerden que la membrana, ¿qué es lo que deja pasar? Gases. Claro, deja pasar los gases respiratorios, el oxígeno, el dióxido de carbono. Deja pasar también a la urea, que es un desecho de las células que van a tener que salir a favor del gradiente, de mayor a menor concentración. Cuando hablamos del transporte pasivo, nos referimos a que el movimiento que hace el soluto, la molécula, va a hacerlo a favor del gradiente. Entonces, ¿quiénes pueden pasar por difusión simple? Los gases respiratorios, el oxígeno, el dióxido de carbono. La urea, que es un desecho de las células. Otro que puede hacer ese tipo de difusión es el agua. El agua también se mueve a través de la bicapa sin gasto de energía. Pero eso se llamaba ósmosis. Bueno, ¿y quién más puede atravesar la membrana sin problema? Los que tengan su naturaleza de la membrana. O sea, un ácido graso tiene la naturaleza de la membrana, sí, porque es parte de un lípido. Entonces pasa sin problemas. Una hormona como la testosterona puede pasar libremente por la bicapa, también pasa libremente por la bicapa, porque las hormonas también son parte, o las hormonas como la testosterona son esteroides, y los esteroides son parte de la membrana también, pasa libremente. De repente una hormona como la aldosterona también pasa libremente. La vitamina D pasa libremente. Todos los esteroides van a pasar libremente porque los esteroides son parte de la membrana celular. Así que puede pasar esteroides, ácidos grasos, ¿no? Gases, el agua, la urea. Pero ¿quién más puede pasar, profe? Otro que también puede pasar es el alcohol, el etanol. El etanol también puede atravesar la bicapa sin ningún problema. Los que no pueden atravesar con esa facilidad vendrían a ser las moléculas muy grandes. ¿No? Una cera, imagínate, no puede pasar por la membrana si es que no utiliza vesículas. Tiene que usar vesículas para transportar de repente una cera. ¿Ya? Entonces, en esta pregunta, muchachos, nos dice: encuentre entre los siguientes el material que puede ingresar libremente a través de la bicapa. De hecho, que tienen que ser las hormonas esteroideas. Son las únicas. Profe, los glúcidos, no, pues los glúcidos, ¿a qué glúcidos se refiere? Monosacárido. Y profe, si fuera monosacárido, si es que fuera monosacárido, no va a poder entrar libremente. No, los monosacáridos utilizan a las carrias, que son proteínas transportadoras. No va a poder hacerlo. Profe, los aminoácidos también van a usar carriers, proteínas transportadoras. La cera y las inmunoglobulinas son demasiado grandes, así que ellas van a entrar por el transporte masivo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro respecto a esa pregunta, muchachos? Ya, muy bien. Vamos ahora
Vamos a revisar, muchachos, lo que corresponde al sistema respiratorio. ¿Está bien? Vamos a ver ahora en el caso nuestro. Ustedes han visto que en los animales existen diferentes tipos de órganos respiratorios. Acuérdate que los que no tienen órganos o sistema respiratorio son los mismos que no tienen sistema circulatorio: orífero, nidarios, platelminto y nematodo. Estos 4 grupos o filos de animales no presentan ningún órgano respiratorio. Y entonces, profe, ¿cómo van a tener el oxígeno? Habíamos visto que ellos van a entrar directamente a su célula, sin necesidad de pasar por órganos respiratorios. A eso le llamábamos nosotros respiración directa. La respiración directa es cuando el animal intercambia gases directamente entre la célula y el medio que lo rodea. ¿Sí o no? ¿En quién empieza a aparecer un órgano respiratorio? Por primera vez aparecen en los equinodermos. En los equinodermos, como las estrellas de mar, tenían las llamadas pápulas, las pápulas branquiales. Y en el caso de los erizos de mar, tenían los pies ambulacrales. Aunque las estrellas también presentan pies ambulacrales, la mayor cantidad de oxígeno que capturan es a través de los agujeros que están debajo de las pápulas branquiales. Ese era su órgano respiratorio. Pero después vimos en el caso de los moluscos tenían una cavidad, una bolsa con un orificio que sale por el dorso de su cuerpo. Toda esa cavidad o bolsa se le llama la cavidad paleal. Algunos utilizan el término pulmón paleal, pero ese término pulmón estrictamente no debería ser, porque hay requisitos para que a un órgano se le llame pulmón. Pero un caracol terrestre respira por la cavidad paleal. Y el agujero que tiene al extremo se llama neumostoma. Neumoestoma. ¿Sí o no? En cambio, un molusco acuático, como el caso de los bivalvos, los chorritos, las almejas, y el caso de los cefalópodos, el pulpo, el calamar, ellos más bien tenían branquias. Claro, ¿no? Porque son acuáticos, el órgano respiratorio va a ser la branquia. Y en este caso, el pigmento respiratorio que ellos van a presentar es la hemocianina. Recuerda que la hemocianina es el análogo a la hemoglobina de los vertebrados, la proteína de transporte con un metal que es el cobre, que puede llevar el oxígeno a todas partes. Después vimos en los artrópodos que los artrópodos varían el órgano respiratorio. En los insectos había toda una red de tubos. No sé si se acuerdan esa red de tubos. La respiración de un insecto es una respiración traqueal. Las tráqueas son esa red de tubos por donde el animal va a conducir el oxígeno. Lo curioso en los insectos es que este oxígeno no necesita pasar al sistema circulatorio, no necesita ir a la hemolinfa, pasa directamente a la célula. Profe, ¿podríamos decir que su respiración es directa? No, solamente podemos decir que su respiración es indirecta porque el oxígeno no va directamente a las células, tiene que pasar por las tráqueas, por las traqueolas, y recién va a la célula. Pero no va al órgano respiratorio, o sea, no va, perdón, al fluido. Las tráqueas y las traqueolas, así es. Las tráqueas y las traqueolas cumplen ese requisito. Después vimos que en los arácnidos tenían una bolsa, pero que está laminada. Esa bolsa que está laminada se llamaba pulmón en libro. No sé si se acuerdan. El pulmón en libro era una bolsa que está laminada en los arácnidos. Y ese pulmón en libro es el órgano respiratorio. Solamente que
En el caso del orificio se llama el espiráculo. Y en el caso de los insectos el orificio se llama estigma, ¿no? Los estigmas y los espiráculos. También los arácnidos, muy bien por ahí, lo presentan también en este caso, ¿qué cosa van a presentar? Las filotráqueas, ¿no? Como dice Jennifer, las filotráqueas. Las filotráqueas también son órganos respiratorios muy parecidos al pulmón en libro en las arañas. O sea, insectos, tráqueas y traqueones. Arácnidos, pulmón en libro o filotráquea. Y los crustáceos como el muimú y el camarón, ellos ya respiran por branquias. Ya respiran por branquias, ¿no? Después en los anélidos, habíamos visto que su respiración es a través de la piel, cutánea, a través de la piel, ¿sí o no? Y también vimos en el caso de los, aparte de los anélidos, en los cordados, que en los cordados la respiración va a ser dependiendo del hábitat, ¿no? Si son peces, presentan branquias protegidas, ¿no? En este caso por una tapita llamada opérculo. Si son peces cartilaginosos como el tiburón, está protegido por unas hendiduras branquiales, unas líneas, ¿no? Y los osteites tenían en este caso la vejiga natatoria, que es algo que les sirve para nadar, ¿no? A los peces óseos. El tiburón no tiene vejiga natatoria. Después en los anfibios, que ha sido preguntado muchas veces en los exámenes, en admisión al menos 2 veces, los anfibios tenían una versatilidad en órgano respiratorio, porque cuando tienen etapa juvenil, o sea, como renacuajos, la respiración es por branquias externas. Pero cuando pasan a ser adultos, la respiración ya es por la piel principalmente, aunque presentan sacos pulmonares. Profe, estos sacos pulmonares, ¿qué característica tienen? Son como 2 globos que se llenan de aire. No tienen compartimentos, no tienen divisiones, no tienen unidad anatómica. ¿Ya? Entonces, el sapo, la rana, presentan sacos pulmonares, el cual no tiene divisiones internamente. Pero su principal órgano respiratorio de los anfibios es la piel. Entonces, habíamos dejado en claro que hay 2 animales que respiran por la piel: los anélidos, como la lombriz de tierra, y los anfibios en etapa adulta, ¿no? Porque en etapa larvaria no van a respirar por la piel. Claro, tiene que ser en la etapa adulta. Luego en los reptiles vimos que el pulmón ya tiene divisiones, tiene tabiques. Y esto determina unidades. Las unidades que tiene el pulmón de un reptil se conoce con el nombre de fábiolas. Es la unidad anatómica del pulmón de un reptil. Pero vimos en los reptiles algo muy curioso, que las tortugas marinas, además de los pulmones, necesitan otro órgano que le dé más oxígeno, porque en el agua, para que resista, ¿no? En este caso, la capacidad respiratoria necesita otro órgano adaptado a tomar el oxígeno que está disuelto en el agua. Entonces ahí, el órgano respiratorio que tenían las tortugas marinas era la cloaca, ¿no? Así es, exacto, muy bien. Era la cloaca, respiración cloacal, ¿ya? Y bueno, al final, las aves tenían en su aparato respiratorio un órgano fonador, ¿no? Que es una modificación de la tráquea. Las aves, algunos grupos de aves, necesitan la actividad del canto para poder ejercer el cortejo, ¿no? Para el apareamiento. Y otras aves, como el caso de los loros, pueden repetir el sonido, ¿no es cierto?, por tener este aparato cantoril de las aves, que es la siringe. Así es, la siringe, ¿no? La siringe. Bueno, después las aves tienen sus pulmones, en este caso, segmentados, ¿no es cierto? Y cada unidad se llamaba parabronquio. Parabronquio. Pero además, las aves tienen conectado al sistema respiratorio 8 sacos aéreos. O sea, además de sus 2 pulmones,
tienen en cada lado 4 sacos aéreos precisamente adaptados para ejercer el vuelo en algunas aves, ¿no? En algunas aves para poder ejercer el vuelo. En el avestruz, obviamente, estos sacos aéreos se han atrofiado, ¿no? Igual que en el kiwi, ¿no? Bien, y después en los mamíferos, nosotros vimos que el pulmón ya es lobulado, segmentado y tiene la unidad que es el lobulillo pulmonar, ¿cierto? Listo, eso es lo que vimos en animales. Ahora vamos a revisar en el caso nuestro. Recuerda que el sistema respiratorio en nosotros va a ser un conjunto de órganos encargados de captar y conducir para luego transportar los gases. Este es el principal sistema que está siendo afectado en muchas personas el día de hoy. Sí, este sistema es el que está siendo muy vulnerable a las infecciones, ¿no? Ustedes deben saber que este virus ataca este órgano y empieza por, en este caso, la primera porción que es de la vía respiratoria. Así que este órgano es muy fácil de infectarse. ¿Por qué, profe? Porque respiramos todo el tiempo, muchachos, ¿no es cierto? Y el aire entra con partículas microscópicas y submicroscópicas. Cuando digo microscópicas me refiero a bacterias. Y cuando digo submicroscópicas me refiero a los virus, ¿no? Los virus miden nanómetros, imagina. Las bacterias miden micras, ¿no? Entonces, ese es el sistema que está siendo vulnerable en estos días, ¿ya? Y es el principal sistema que abastece el comburente para que nosotros podamos utilizar a la glucosa como energía, ¿no? Si queremos quemar a la glucosa, necesitamos oxígeno, ¿no? Para rendir la mayor producción de ATP, ¿ya? Ese es el trabajo que tiene, chicos. Es un conjunto de órganos encargados de captar, conducir y transportar los gases oxígeno y los gases dióxido de carbono. ¿Está bien? Profe, ¿quiénes trabajan para esto? Los pulmones. Son 2 órganos elásticos. Algunos le dicen, profe, ¿son 2 músculos? No, cuidado. Los pulmones no son músculos, son órganos elásticos, ¿ya? Hechos de tejido conectivo. ¿Sí? Bastante tejido conectivo. Y bueno, uno se puede dar cuenta la consistencia de que tiene el pulmón cuando ve el bofe, que es el pulmón de la res, para la preparación de este plato, que es la chanfainita, ¿no? Entonces, en el bofe hacen picadillos ahí el pulmón de la res, y ahí uno se puede dar cuenta la consistencia que tiene el pulmón, ¿sí? Órganos elásticos, ¿no? No son músculos, son órganos elásticos, que tienen una capacidad de almacenamiento de oxígeno. Sí, ellos tienen una cantidad de oxígeno al interior que lo van a guardar, ¿ya? Pero después tenemos, ¿qué cosa tenemos? Tenemos las vías respiratorias. A ver, las vías respiratorias empiezan, muchachos, con la fosa nasal, ¿no? La fosa nasal, que sería toda esta región, toda esta región. Luego seguiría la faringe. La faringe sería toda esta porción. Toda esta porción. Luego sigue laringe. La laringe está acá. Luego sigue la tráquea. Ahí está la tráquea. Luego siguen los bronquios. Estos 2 son bronquios. Y luego las ramas son los bronquiolos. Bronquiolo primario, secundario, terciario. Todo eso es una red de tubos que se van haciendo más delgaditos para conducir el aire hasta la unidad anatómica del pulmón, ¿no es cierto? Eso se llama la vía de conducción. Si me preguntan en el examen, ¿cuál es la vía de conducción? La vía de conducción, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolo. A eso le llaman la zona de conducción del aire. Pero además de pulmones, además de las vías respiratorias, también participan músculos. Uno de los principales músculos
de la respiración es el que parece un paracaídas, ¿no? Así como un paracaídas, y es el piso donde van a descansar los pulmones. Acá está. Ese músculo se llama el diafragma, principal músculo de la respiración. No sé si les mencioné, pero esto solamente lo presentan los mamíferos. No hay otra clase de cordados que presente este tipo de músculo. El diafragma es exclusivo de los mamíferos. Profe, ¿la ballena tiene diafragma? Claro que sí. ¿El delfín tiene diafragma? También. ¿No? Son mamíferos acuáticos, son cetáceos. ¿Ya? Ese es el diafragma. Otro de los músculos que participa también son los intercostales. Los intercostales son las que están entre las costillas. Acá también. Entre las costillas hay músculo. Son los intercostales, ¿no? Cuando uno se come las costillitas, puede ver ahí la carne, ¿no? Que hay entre las costillitas de un carnero, de un cerdito. Eso se conoce, muchachos, como los músculos intercostales. ¿Ya? ¿Para qué sirven los músculos de la respiración? Los músculos de la respiración son los que permiten la expansión del pulmón. El pulmón se expande gracias a que hay un músculo que está permitiendo que se pueda expandir. ¿Quién? El diafragma permite que el pulmón se expanda hacia abajo cuando uno toma aire, el proceso llamado inspiración. El pulmón aumenta su volumen y el diafragma baja. Y cuando también hacemos inspiración, el pulmón aumenta en diámetro. Entonces ahí el que está permitiendo su expansión es el músculo intercostal. ¿Ya? Los intercostales. Un golpe en la boca del estómago, justo cuando estoy haciendo inspiración, se me puede cortar la respiración. Pero te ha pasado una pelota, un objeto, ¿no? Te cae en la boca del estómago, se te corta la respiración, porque el diafragma es el músculo que participa precisamente en la respiración. ¿Sí? Él es el que va a participar en la respiración. Acá también, ¿no? En los intercostales. Esos también participan en la respiración. ¿No? Los que saben, pues en este caso, defensa personal, saben dónde pueden inactivar los movimientos, ¿no? De su oponente y reducirlo fácilmente golpeando estos dos, ¿no? Bueno, porque cuando se le corta la respiración a alguien, si te das cuenta, prácticamente ya no genera movimiento, se encoge, ¿no? Y se detiene. ¿No? Entonces, eso es lo que también se toma en cuenta en la respiración. Muy bien, muchachos, hablemos de cada uno entonces. Hablemos de la primera vía respiratoria, que es la fosa nasal. La fosa nasal es la que está más expuesta a recibir el aire. O sea, es la que está directamente, la primera en recibir el aire que nosotros inspiramos. Tú sabes que el aire que nosotros inspiramos no está totalmente limpio. Tiene partículas, en este caso, extrañas, ¿no? Pelos de animales, podría por ahí ácaros, ¿no? Podría ser por ahí algún componente fibroso de un material. Entonces, esas partículas no pueden llegar hasta los pulmones. Entonces, es por eso que acá tiene que haber un filtro. Y ese filtro es la fosa nasal. Por eso, para poder hacer la filtración del aire, esa región contiene esos pelitos, que son las vibrisas. Su nombre se denomina vibrisa. La vibrisa es la que va a realizar la filtración. Cualquier partícula extraña se debe retener con esos pelitos que tenemos al interior de la fosa nasal. Las vibrisas son las que filtran el aire inspirado. Por eso he puesto acá. El aire inspirado se filtra gracias a las vibrisas. A ellos se va a filtrar, ¿ya? Pero también el aire entra frío. Y eso, ¿qué consecuencias trae, profe, el frío a la vía respiratoria? Seca la vía respiratoria. Nuestra vía respiratoria tiene que permanecer húmeda. Pero cuando tomamos un aire frío,
lo seca la vía respiratoria. Y ese tipo de problema puede traer consecuencia en que los microbios, al no estar húmedo, entonces pueden traer problemas posteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se acerca a la ventana, ¿no? En un vehículo, está yendo a gran velocidad, todo el aire le está dando, mucho el aire, la primera vía respiratoria que va a sacar es la fosa nasal. Se va a secar la fosa nasal. Y ese aire frío le va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque precisamente al secar va a haber proliferación de bacterias. Sí, las bacterias van a proliferar. Esporas también, ¿no? Así es. Ajá. Así es, así es. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede ante este caso, muchachos? Ante este caso, la fosa nasal tiene algo para calentar el aire. ¿Y qué cosa tiene para calentar el aire? Para calentar el aire, muchachitos, tiene toda una red de vasos sanguíneos. Mira, toda esta red de vasos sanguíneos se le conoce como la pituitaria roja. ¿Qué es la pituitaria roja? La pituitaria roja es la red de vasos sanguíneos que están llegando a esa zona para calentar el aire. O sea, tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos en la fosa nasal y esto es lo que está permitiendo calentar el aire. Sí, por eso a veces un pequeño golpecito y hay una cantidad de sangre que sale. Así es. Acá me dice, por acá me dice, muy bien, acá me dice, a ver, el CEBET me dice los cornetes, sí, es cierto, si nosotros hacemos un análisis, acá hay pliegues. Esos pliegues contienen a la pituitaria roja, se llaman cornetes. Los cornetes son pliegues que tiene la fosa nasal, en la cual ahí están vinculados la pituitaria roja con bastantes vasos sanguíneos. Bastantes vasos sanguíneos. Sí, esos son los cornetes. Pero lo que irriga son los vasos sanguíneos que se llama pituitaria roja. ¿Está claro? Por eso que un golpe en la nariz y una gran cantidad de sangre que perdemos, porque está muy irrigada. ¿Por qué la fosa nasal está muy irrigada? ¿Sabes por qué? Porque acá se calienta el aire. Acá se calienta el aire inspirado. ¿Ya? ¿Y qué más, profe? Hemos dicho que la vía respiratoria tiene que estar humedecida. Entonces, tenemos que humedecer la vía respiratoria con un tejido que secrete mucus, moco. Y por eso el que humedece es la mucosa respiratoria. Profe, ¿qué es la mucosa respiratoria? Todas las células que tapizan la vía respiratoria se llaman mucosa. Esa mucosa es la que está siendo destruida por el virus SARS-CoV-2, que genera el nuevo coronavirus o la enfermedad del coronavirus. Ahí, el virus tiene su receptor justo en la mucosa respiratoria. ¿Y sabes lo que tiene esta mucosa respiratoria para sacar el mucus? Para sacar el mucus, ¿sabes lo que tiene? Va a presentar, para sacar mucus, cilios. Va a presentar cilios. Y los cilios que presentan son los que se van rompiendo por la infección viral. Sí, los cilios se van rompiendo, y entonces ahí es donde empieza una infección por este tipo de virus. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, profe, en la fosa nasal? En la fosa nasal se acondiciona el aire que nosotros inspiramos, ¿no? Nosotros tomamos el aire por la fosa nasal y debe en la fosa nasal filtrarse, calentarse y humedecerse, ¿no? ¿Para qué? Para que el aire pueda entrar sin problema. Profe, ¿pero qué cosa contiene el aire que nosotros inspiramos? Contiene 20% de oxígeno, O2, y 0.03 de CO2. Claro, porque ustedes saben que en la atmósfera el gas más abundante es el nitrógeno,
78% de abundancia. El oxígeno tiene 21%, 20%. Y el hidrógeno y los otros gases, 1%. Entonces, acá estoy colocando 20% de oxígeno, va a presentar el aire que nosotros inspiramos. 20% de oxígeno. Y ese aire, si yo lo tomo por la boca, ¿no? Imagínate que me quedo dormido y abro la boca y empiezo a tomar el aire por la boca. Entonces, ¿qué va a pasar? El aire ya no se filtra, el aire ya no se calienta, el aire ya no se humedece. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta parte, al día siguiente de esa persona que se levanta va a sentir un dolor, ¿no? Un dolor. Claro, ¿no? Un dolor. Y ese dolor es precisamente porque no ha cumplido el acondicionamiento del aire. ¿Ya? Por eso también cuando tú practicas cualquier deporte, te dicen, cuidado con abrir la boca, ¿no? O sea, en cualquier deporte no deben, en este caso, tomar el aire por la boca, porque eso los va a agotar más, ¿sí o no? La correcta ventilación es tomar el aire por la fosa nasal y expulsar el aire por la boca con el CO2. Ese es lo cotidianamente. Pero a veces hay cierto tipo de obstrucción y eso puede traer problemas, ¿no? Entonces obliga a la persona a tomar el aire por la boca y ahí viene la consecuencia, ¿cierto? De ahí viene la consecuencia. Sí, ahí viene la consecuencia. Por eso es un problema el que no tomemos el aire por la boca o no tomemos el aire por la fosa nasal para acondicionar. ¿Está bien? Luego pasamos a la otra región, a la faringe. Ya, pasamos a la faringe, que es la segunda porción. ¿Y qué sucede en la faringe, muchachos? Ahí está. En la faringe hay tres porciones. Acá hay tres porciones, muchachos. Mira, hay la nasofaringe, hay la bucofaringe y está la hipofaringe. Tres porciones. Esto de acá es nasofaringe. ¿Sí? Le llaman también rinofaringe. ¿Sí? Rinofaringe. Cuando uno tiene una alergia, una rinitis, esta zona es la que se inflama, la rinitis, ¿no? ¿Qué especial tiene la nasofaringe o rinofaringe? Que ahí se comunica con el oído mediante la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto que tiene o que tenemos comunicando a la rinofaringe con el oído. Entonces, ahí encontramos este tipo de hilo. ¿Ah? Ya, entonces, la rinofaringe se comunica, en este caso, con el oído a través de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Y, profe, ¿por qué tiene este tipo de comunicación? Básicamente porque, de alguna forma, ante el ruido, un ruido fuerte, tiene que haber algo que compense en presión. Imagínate, en este momento hay una explosión fuerte, ¿no? Acá. Entonces, esas ondas sonoras van a llegar a mi oído y pueden reventar la membrana timpánica. ¿Sí o no? Pero si yo abro la boca, entonces esa onda sonora también entra por mi boca. O sea, hay una explosión, yo abro la boca, entonces la onda sonora entra por mi boca, entra por mi oído y se van a encontrar, porque por mi boca va a entrar, ¿sí o no? Va a entrar por acá la onda sonora, va a llegar a la rinofaringe, va a entrar a la trompa de Eustaquio y por acá llega la otra onda sonora. Y dos fuerzas opuestas de la misma magnitud se anulan y ya no se rompe la membrana timpánica, ya no se rompe.
Por eso los militares cuando generan este tipo de las guerrillas y todo ese tipo de... saben perfectamente que el grito es lo que va a permitir que no explote o no se rompa la membrana timpánica, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Claro, 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 eso lo saben, ¿no? Hay personas que han tenido la boca cerrada, bueno, inconscientemente nadie tiene la boca totalmente cerrada, ¿no? Muy rara vez, ¿no? Y de repente si la boca está abierta, por muy pequeña que esté, la onda sonora va a entrar por ahí y va a anular la otra fuerza y entonces la membrana timpánica ya no se revienta. Sí, es como una forma de adaptación para que no genere este tipo de daño. Sí, este tipo de daño. Igual, cuando uno entra al agua, la presión hidrostática, ¿no? Puede entrar ahí de oído y, ¿no? Puede dañar. Pero ahí viene, ¿no? En este caso, ahí sí no va a poder tomar aire. Pero el hecho de que contenga el aire que contiene, ese aire permite generar presión para que la presión del agua, en este caso, no pueda generar un daño a nivel de tímpano. ¿Ya? Así es. Ah, ya, las partes de la faringe, sí. Esto de aquí se conoce como la nasofaringe o rinofaringe. Esta es la porción A. Está en contacto con la fosa nasal. Ella solamente permite el paso del aire. La porción B es la bucofaringe. La bucofaringe, llamado también orofaringe, también le llaman, de oral. Y la porción C se llama hipofaringe. O también, como está al costado de la laringe, le llaman laringofaringe. Cada una tiene dos nombres. ¿Ya? El término que se maneja es nasofaringe, bucofaringe, hipofaringe. Nasofaringe, bucofaringe, hipofaringe. ¿No? Su otro nombre, rino, oro, rinofaringe, orofaringe, laringo, laringofaringe. ¿Ya? Esos son los nombres, sí. ¿Ya? Bien, entonces, en la faringe hay una comunicación con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Ya está. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Sí? Es lo que nosotros tenemos que saber respecto a la nasofaringe, ¿no? Por eso, ante una infección respiratoria, lo más probable es que la persona, si tiene una infección respiratoria, pueda tener también daño en el oído. Oído, nasofaringe y de paso laringe. O sea, una infección de oído, nasofaringe y laringe. ¿Y cómo se llama eso? Oído, nasofaringe y laringe. El especialista, ¿cómo se llama? Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo, ¿no? Porque generalmente el otorrino es aquel que va, el especialista, ¿no? Justamente en conocer este tipo de daño que puede generarse en el oído, en la rinofaringe y también en la laringofaringe. ¿Está bien? Ese es el otorrino laringólogo. ¿Ya? Otorrino laringólogo. Muy bien, muchachos. Luego el aire pasa a la laringe. Esta es la laringe. El órgano fonador. Acá, mira, acá he sacado una laringe. Acá he sacado una laringe para ver un poquito de sus detalles. La laringe es el órgano fonador, o sea, es el órgano donde nosotros podemos emitir ondas sonoras que se interpretan como sonido, ¿sí? Ahí se encuentran las cuerdas vocales. Hay dos pares, las cuerdas vocales inferiores y las cuerdas vocales superiores. Tenemos dos pares, una de cuerdas vocales inferiores y el otro de cuerdas vocales superiores. ¿Cuáles son las verdaderas y cuáles son las falsas? ¿Y por qué se le llama verdaderas y por qué se le llama falsas? A las cuerdas vocales verdaderas se les llama de esa manera
Porque cuando nosotros sacamos el aire, las cuerdas vocales vibran, ¿no? Son membranas, vibran y modulándolo con la lengua y el diente, entonces emitimos lo que nosotros llamamos el sonido, ¿no? La palabra, ¿no? Esa es la cuerda vocal. Acá. ¿Está bien? ¿Quiénes son? Son las inferiores. Las cuerdas vocales verdaderas son las inferiores. En cambio, las cuerdas vocales superiores son las falsas. Ellas, por más que vibran, no generan, en este caso, un tipo de sonido. ¿Ya? No generan ningún tipo de sonido las cuerdas vocales, en este caso, superiores. El espacio entre las cuerdas vocales, este espacio que está sombreado, muchachos, este espacio que está sombreado entre las cuerdas vocales, ese espacio se llama la glotis. Esa es la glotis. Y la glotis tiene una tapita encima, no sé si te das cuenta acá, esa tapita se llama epiglotis. ¿Para qué sirve la epiglotis? Para cerrar ese espacio, ¿sí o no? Cuando nosotros hacemos deglución, la laringe sube y se cierra con la epiglotis. Entonces el alimento se va a la hipofaringe, luego al esófago, luego al estómago. Siempre en el acto de la deglución nosotros elevamos la laringe. En el acto de la deglución elevamos la laringe y el alimento pasa. ¿Sí o no? Entonces, la epiglotis es un cartílago que permite cerrar la laringe durante la deglución. Durante la deglución, ¿no? Porque sabemos que en el acto de la deglución no debe pasar nada sólido, nada líquido acá. De lo contrario, ¿no? La persona se empezaría a atorar, ¿no? Se atora. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y, profe, ¿solamente están las cuerdas vocales y la epiglotis en la laringe? No, exactamente, si tú revisas un libro de anatomía, hay 9 cartílagos, ¿no? Son como piecitas que se arman para la laringe, ¿no? Que está acá, ¿no? Ella. ¿Y qué podemos decir nosotros? Hay 9 cartílagos en realidad, 3 pares y 3 impares, pero eso ya es una anatomía un poquito más exhaustiva para los chicos que van al área de salud. Te lo menciono nada más, las 3 impares son la epiglotis, la tiroides y el cricoides, 3 cartílagos. Se le llama impares porque hay uno de cada uno. La tiroides, el cricoides y la epiglotis. Y los pares son el aritenoides, el corniculado y el cuneiforme. 9 cartílagos tiene la laringe. ¿Ya? 9 cartílagos. Acá me dice, profe, y cuando estamos, acá cuando dice afónicos, ¿qué parte de la zona es la afectada? Justo esta zona. Cuando las cuerdas vocales se secan completamente y están inflamadas, ¿no? Cuando están inflamadas la laringe, cuando está inflamada, ¿qué es lo que pasa cuando la laringe está inflamada? Entonces las cuerdas vocales ya no vibran, están inflamadas, ya no vibran. Y si ya no vibran, entonces la persona ya no puede emitir, en este caso, sonido, ¿no? Está afónico. Una laringitis es una inflamación a la laringe y eso genera afonía, que la persona no pueda hablar, no está afónico, no puede hablar porque su laringe está, en este caso, inflamada, ¿no? ¿Inflamada por qué, profe? No debió filtrar él, sí, de repente tomó el aire por la boca, de repente estuvo gritando demasiado, se secaron las vías respiratorias, entraron las bacterias. O sea, imagínate una competencia ahí, la barra está gritando, entonces las vías respiratorias se secan. Claro, cuando uno habla se deshidrata, no sé si tú te has dado cuenta, cuando uno habla perdemos agua en gran cantidad, nos deshidratamos. Nosotros los docentes somos los más expuestos a tener laringitis. ¿Por qué? Dictamos, hablamos, y en este caso forzamos la voz, ¿no? Entonces hay más exposición a tener laringitis. Pero
Eso va a evitar que no puedan vibrar las cuerdas vocales. Ahí se presenta afonía. ¿Ya? Ahí se presenta afonía. No, la laringe puede ser cuando uno se deshidrata al gritar, se deshidrata, ¿no? Imagínate, ustedes que de repente no tienen la costumbre de alzar la voz y gritar, y de repente en una competencia donde han hecho barra, su equipo y todo eso, al día siguiente es muy probable que estén afónicos, muy probable. Otra forma es ya por infección bacteriana. O sea, la persona ha ingerido alimentos y por ahí algunas bacterias se filtraron y llegaron a infectar la laringe. Acá. Sí, puede ser por eso. Sí. Acá me dicen, profe, el hipo. El hipo es cuando acá hay un reflejo fuerte, o sea, hay un reflejo constante. Sí, el hipo es cuando una persona de tanto comer rápido, la laringe sube, baja, sube, baja, sube, baja, y ahí se genera ese daño. ¿Ya? Uy, ya me hice chiquito, creo. Para variar. Me hice chiquito. Y ahora sí. Ahora sí ya volvió, ¿no? A ver, voy a conectar el cable por si acaso. Les estaba comentando que el hipo se genera cuando la laringe sube y baja muy rápido, porque la persona está comiendo alimento rápido. Ahí se puede generar eso, el hipo. ¿Sí? El hipo se puede generar de esa forma. ¿Ya? Bien, vamos a conectar de todas maneras esto. Ya. Ya, ahora sí. Bien. Entonces, esa es la forma de cómo se genera el hipo. ¿Ya? Pasamos ahora al otro, la tráquea. La tráquea es un tubito que está anillado, desciende de la laringe. Es un tubito que tiene poquitos vasos sanguíneos, no tiene mucha sangre. Y esta tráquea tiene cartílagos en forma de una letra C. O sea, cuando uno palpa la tráquea en un animal, tienen cartílagos en forma de aritos que no terminan, como una C. ¿Sí? Hay varios cartílagos. ¿Sí? Puede estar midiendo 25 centímetros la tráquea. ¿No? 25 centímetros la tráquea. Una vez que concluye estos 25 centímetros, acá en la tráquea, estos cartílagos no tienen muchos vasos sanguíneos. Por eso que hay una técnica, no sé si ustedes han escuchado, de la traqueotomía, que es una técnica en la cual cuando una persona tiene una asfixia por una obstrucción en la laringe, no sé, pues se atragantó con una escama, una espina, una astilla, un bebito o un niño, ¿no? También se atragantó con una moneda, no sé, pero cualquier objeto extraño que pudo obstruir la zona de la laringe, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede practicar la traqueotomía, así es, se perfora la zona de la tráquea, ¿no? Se perfora con un tubito, puede ser incluso el lapicero sin carga, ¿no? Se introduce por ahí y entonces la persona puede estar tomando aire por ese lugar, ya no por la fosa nasal.
Profe, pero el aire va a entrar sucio, seco, frío. Sí, pero eso sería mejor a no tomar nada de aire. Entonces, eso podría salvarle la vida a una persona que está atragantándose en este lugar. Y es más, hay personas que llegan a tener cáncer a la garganta y pierden toda la laringe. Entonces, ahí ellos viven con su tubito, ¿no? Esa técnica se llama traqueotomía, ¿sí? Es un tubito que se coloca perforando a la zona de la tráquea para que la persona pueda ventilar por ahí. Claro que esto lo hacen personas que conocen un poco de la anatomía en la práctica, ¿no? No en la teoría, sino en la práctica. Y al conocer esta parte de la anatomía podrían tener ese tipo de asistencia, ¿no? Claro, ¿no? Y ya se busca la tráquea, ya estas personas están capacitadas para buscar la tráquea, entonces con el dedo, y entonces ahí perforar y poder permitir la ventilación, ¿no? Pero eso lo hacen personas capacitadas, ¿no? Imagínate a alguien que no tenga el conocimiento, o que tenga el conocimiento, pero por ahí, por hacerlo rápido, se emociona, y clave el lapicero, en vez de hacer hueco a la tráquea, le hace hueco a la arteria carótida, es una arteria que lleva sangre al rostro, imagínate, lo ayuda, ¿no? Pero lo ayuda a que se muera más rápido. Claro, por eso son personas que tienen este tipo de capacitación. Sí, tienen este tipo de capacitación. ¿Ya? Ahí está, por acá me dice, pone el lapicero 3 dedos abajo de la manzana. Así es, esa es la forma, ¿no? Esa es la regla, 3 dedos abajo de la manzana del varón. Y se busca, ¿no? Eso, para poder hacer la traqueotomía. Ahí está, por ahí un compañero conoce un poquito de esto. Muy bien. Listo. Ahora, jóvenes, pasamos a los bronquios. Los bronquios vienen de la separación de la tráquea. Hay 2 bronquios para que entren a cada pulmón. ¿Sí? Los bronquios también pueden infectarse con bacterias. Ya cuando la persona, en este caso, tiene un cuadro respiratorio con un ronroneo, ¿no? Al toser, no sé si alguna vez han visto o han sentido que al toser tienen como un ronroneo. Entonces, eso ya es bronquitis. El microbio está acá, en los bronquios. Es de bronquitis. ¿Ya? La bronquitis es cuando el microbio está justo en la zona de los bronquios. ¿Ya? En cambio, la laringitis es cuando está acá. Y rinitis cuando está acá y faringitis cuando está en otra zona diferente a la rinofaringe. ¿Cómo se separa? Hay un punto, este es un cartílago especial. Este cartílago especial es el punto de separación de la tráquea. Se llama carina, por eso lo he puesto acá. El bronquio proviene de la bifurcación de la tráquea en el punto llamado carina. La carina es el cartílago que estás viendo que está acá sombreado, que es donde se separa la tráquea en 2 bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. El bronquio derecho, como te puedes dar cuenta, es más corto y es más grueso. Y el bronquio izquierdo es más largo y es más delgado, ¿no? Entonces, en anatomía, la técnica de la pistolita con la mano derecha nos indica que si volteamos, entonces sabemos que los bronquios tienen esa posición. El del lado izquierdo es largo y delgado y el del lado derecho es corto y grueso. Esa es la posición que tienen los bronquios. ¿Bien? Ahí está, esa es la posición que tienen los bronquios. Y profe, ¿los bronquios a dónde entran? Entran a estas bolsas elásticas que son los pulmones. Ahí están los pulmones. ¿Ven? Los pulmones están protegidos por una bolsa que los mantiene húmedos. ¿Te acuerdas por qué la piel de un sapo era el órgano respiratorio? Porque está húmeda. ¿Por qué las branquias de un pescadito son sus órganos respiratorios? Porque están húmedos. Siempre el órgano respiratorio tiene que estar humedecido. ¿Por qué, profe? Porque eso facilita la difusión de los gases, ¿no? Entonces, facilita la difusión de los gases y la membrana que encontramos ahí es la pleura. Mira, esta es la pleura. Ahí está la pleura.
La pleura es la bolsita que envuelve al pulmón, la membrana del pulmón. Tiene agua, normalmente tiene agua, pero poca agua. Pero a veces cuando una persona vive muy cerca al mar o de repente ha absorbido su cuerpo mucha humedad, ¿qué sucede? El pulmón aumenta ese líquido pleurático. Y se aumenta ese líquido pleural o pleurático, entonces genera presión sobre el pulmón y la persona presenta disnea. ¿Qué es disnea? La disnea es la dificultad para respirar. Entonces, esta persona que empieza a tener demasiado líquido pleural en el pulmón va a tener una presión sobre el pulmón y no lo va a dejar expandirse. Y uno dice, profe, mi amigo tiene pleura. No, no tiene pleura, tiene pleuritis, que es una inflamación por mucho líquido en la pleura. ¿No? Eso yo escucho, ¿no? Yo lo dejo hablando porque no voy a poner media hora a explicarle, ¿no? Es cuando justo estamos en plena competencia o algo así, ¿no? Pero en este caso no es que tenga pleura, todos tenemos pleura. Lo que tiene es mucho líquido en la pleura. ¿Ya? Ese es el problema. Entonces, la fibrosis es lo que está generando el daño, ¿no? El daño pulmonar. La fibrosis es como un callo, o sea, el pulmón tiene que ser elástico y en el caso de una fibrosis se empieza a poner duro esa zona, como un callo, duro, y ya no puede expandirse, se endurece esta zona. Eso es lo que pasa cuando uno utiliza el respirador mecánico. El respirador mecánico ocasiona fibrosis del pulmón. Sí, porque él no está entregando un aire, en este caso, acondicionado por nuestras vías respiratorias de la mejor forma. Por eso el respirador mecánico genera una presión, el cual va a tener que el pulmón engrosarse para recibir eso, y por eso se llama eso fibrosis. Si cuando uno duerme por ahí, me dice, hace un ruido, claro, puede tratarse de una faringitis o una laringitis, porque el ronroneo viene de acá. Ajá, el ronroneo viene de acá. Sí, de ahí viene, ¿no? Viene de la laringe. Ese debe ser un problema, seguramente hay un cuadro infeccioso. Pero la fibrosis es el endurecimiento del pulmón. Si el pulmón pierde su elasticidad, pierde su capacidad respiratoria. De repente, antes él tenía una cantidad de oxígeno que podía entrar a su pulmón para oxigenar. Como esto se ha fibrosado, ahora de repente ya es un poco menos. Entonces va a sentir la secuela cuando de repente haga su rutina por ratos que se le va a cortar la respiración. Esto es lo que está generando, ¿no? O sea, los que han salido de la infección no pueden todavía, como decir, cantar victoria. Hay todo un tratamiento para evitar que esto pueda traer secuelas más adelante. Igual, los que usan mascarillas y todo ello, también, ¿no? Imagínate, entonces, la mascarilla también a la larga está generando fibrosis en todas las personas que están utilizando constantemente tener que salir, ¿no? A trabajar y, bueno, exponerse al contagio, pero evitándolo con una mascarilla, también eso genera fibrosis. ¿Ya? Acá me dijeron que es allá. Cuando hay una sigancia es porque hay una broncodilatación, o sea, los bronquios están dilatados, y el silbido que se produce es porque acá la tráquea, como ella no se puede hacer grande ni se puede hacer chiquita, el bronquio sí. El bronquio sí se puede estirar un poquito. El bronquio se puede estirar un poquito. Sí, el bronquio no tiene músculo, o mejor dicho, no es un músculo, pero tiene pequeños hilitos de músculo que pueden hacer que se haga grande. Sí, imagínate, el bronquio está así, y el bronquio puede aumentar su diámetro. Sí, cuando una persona está asustada, por ejemplo, hace eso, broncodilatación. ¿Ya? Muy bien, eso sería. Ahora, en los bronquiolos,
encontramos ramificaciones, el primario, el secundario y el terciario. Al final esto le llaman árbol bronquial. Todo esto se llama árbol bronquial. Acá es como que yo he sacado el pulmón y he visto lo que hay por dentro. Y ahí encontramos bronquiolo primario, bronquiolo secundario, bronquiolo terciario. ¿Sí? Al final, profe, los bronquiolos terminan la zona de conducción. Sí, hay una zona de conducción que termina, que lo vamos a ver por allá. Vamos a verlo por acá, muchachos. Acá les muestro. Esta es la zona de conducción donde termina. Ahí está, mira. ¿Ves esto de aquí? Esto de acá se conoce como el bronquiolo terminal. Este es el bronquiolo terminal. Y lo que está adentro, todo el bronquiolo terminal, más todo esto, se llama lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar es la unidad anatómica y fisiológica de nuestro pulmón. En los reptiles eran fábiolas, en las aves eran los parabronquios. En los mamíferos, la unidad anátomo-funcional o anátomo-fisiológica es el lobulillo pulmonar. ¿De qué está formado el lobulillo pulmonar? El lobulillo pulmonar está formado de un bronquiolo terminal y al interior tiene sacos alveolares. ¿Y qué hay en los sacos alveolares? Alvéolos. A veces el alumno comete el ligero error de mencionar que la unidad del pulmón es el alveolo. No, la unidad del pulmón no es el alveolo. La unidad del pulmón es el lobulillo pulmonar. ¿Qué tiene el lobulillo pulmonar? Un bronquiolo terminal y un saco alveolar. Y adentro de los sacos alveolares, adentro está el alveolo. ¿Y ahí qué ocurre, profe? El alveolo se está rodeando de un capilar. Un capilar. Ese capilar trae una porción con sangre venosa, sangre hipooxigenada. Tú sabes que esta sangre hipooxigenada, ¿qué cosa tiene? Poco oxígeno y más CO2. ¿Y el alveolo con qué está llegando? El alveolo está llegando con más oxígeno y poco CO2. Entonces, ¿qué ocurre acá? Un intercambio gaseoso por difusión simple llamado hematosis. Nosotros lo vimos en sistema circulatorio. A esto también se le conoce con el nombre de respiración externa. El intercambio de gases que hace el alveolo con el capilar, a eso se le llama hematosis o respiración externa. El oxígeno pasa del alveolo al capilar. ¿Por qué pasa del alveolo al capilar si en ambos hay oxígeno? Porque hay más oxígeno en el alveolo que en el capilar. El CO2 pasa del capilar al alveolo. ¿Por qué? Porque hay más CO2 en el capilar que en el alveolo. Y si esto ocurre, muchachos, ese intercambio gaseoso permite que la sangre venosa se convierta en sangre arterial. O sea que esta sangre va a tener ahora más oxígeno y va a tener poco CO2. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al final. El alveolo será una zona de conducción en el sistema respiratorio. El alveolo será una zona de conducción, no es zona de conducción, es una zona de intercambio. La zona de conducción es fosa nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolo. Pero la zona de intercambio es el alveolo que se encuentra con el capilar, y tú sabes que el capilar es permeable, entonces deja pasar los gases por difusión simple. Ahora, lo que suelen preguntar en los exámenes es ¿cómo viaja el CO2 en la sangre? Es una pregunta clásica que hacen en los exámenes. ¿Cómo viaja el dióxido de carbono en la sangre? ¿Cómo viaja? Primero, el 70% del CO2, escucha, el 70% de todo el CO2 que viaja en la sangre, ¿no? El 70% que viaja en la sangre de CO2 tiene que ser convertido a bicarbonato, juntándose con el agua
por medio de una enzima anhidrasa carbónica. Uno se preguntará, profe, ¿de dónde sale, en este caso, de dónde sale el agua y el CO2? ¿Te acuerdas de la respiración celular? ¿Qué liberamos de la respiración celular? CO2 y agua en estado de vapor. Se juntan ellos dos por la enzima anhidrasa carbónica y la sangre lo conduce al CO2 como bicarbonato. O sea, el CO2 está llegando acá como ¿qué? Está llegando como bicarbonato. Y si llega como bicarbonato, si el CO2 está llegando como bicarbonato, cuando llega hasta acá a los alvéolos en el capilar, ¿qué pasa? La enzima lo desconvierte y lo separa otra vez en CO2 y agua. Y ese CO2 y agua lo manda al alvéolo y lo regresa. Ese CO2 y agua sale por la boca. ¿Se da cuenta? O sea, profe, la mayor cantidad de CO2 que nosotros transportamos en la sangre es como bicarbonato. Sí. Claro, un buffer. Es como bicarbonato. Pero, ¿qué pasaría si nosotros de repente vemos que esta persona se asfixió, ¿no? En la mar, ¿no? De repente se ahogó y de repente todo el CO2 no pudo sacarlo. Cuando no puede sacar todo el CO2, se acumula todo el CO2. Y cuando se acumula todo ese CO2, la sangre se acidifica, o sea, aumenta o disminuye el pH. No, disminuye el pH. Disminuye el pH. Cuando una persona no puede expulsar el dióxido de carbono, muere de acidosis. ¿Qué es la acidosis? La acidosis es cuando mucho CO2 se ha acumulado en la sangre y no es suficiente para convertirse en bicarbonato. ¿Sí? Por eso le digo, el 70% del CO2 se convierte en bicarbonato reaccionando con el agua. Profe, ¿y el resto? Un 20% se une a la hemoglobina. Pregunta de examen de admisión. ¿Cómo se llama al CO2 cuando se une con la hemoglobina? Cuando el CO2 se une con la hemoglobina, a eso se le llama carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. La carbaminohemoglobina es la unión de la hemoglobina con el CO2. ¿Está bien? Y esta carbaminohemoglobina es la forma de cómo transporta el dióxido hasta los pulmones. Esa es la carbaminohemoglobina. ¿Ya? Esa es la carbaminohemoglobina. 70% viaja como bicarbonato, 20% viaja como carbaminohemoglobina y el 10% viaja disuelto en el plasma, o sea, como un gas disuelto en el agua. Ahí está el 100%. En cambio, ¿cómo viaja el oxígeno en nuestra sangre? El oxígeno viaja, el 95% del oxígeno viaja unido a la hemoglobina. Sí. ¿Y cómo se llama cuando el oxígeno está unido con la hemoglobina? Cuando el oxígeno está unido con la hemoglobina de los glóbulos rojos, a eso se le llama oxihemoglobina. Oxihemoglobina, 95%. Y profe, el 5% restante disuelto en el plasma. El 5% restante viaja disuelto en el plasma. ¿Está claro? Eso es lo que encontramos nosotros en el transporte de gases. ¿Está claro? Entonces, en el transporte de gases, ya sabes cómo viaja el oxígeno y ya sabes cómo viaja el CO2. Una vez hicieron una pregunta interesante de con quién tiene más afinidad la hemoglobina. ¿Con el oxígeno o con el CO2? ¿Con quién prefiere la HB? La HB es la hemoglobina. ¿Con quién tiene más afinidad la hemoglobina?
¿Con quién? Qué bueno sería con el oxígeno, pero no. La hemoglobina prefiere irse ¿con quién? Con el monóxido. En segundo lugar, con el CO2. Y en último lugar, con el oxígeno. O sea, la hemoglobina tiene más afinidad con el CO2 y con el monóxido de carbono. Por esa razón, nosotros tenemos que procurar un ambiente que tenga más oxígeno que CO2. Porque la hemoglobina, si detecta que hay más CO2, se va a querer ir con el CO2. Si detecta que hay más monóxido, se va a querer ir con el monóxido. Sí, esa es la afinidad que tiene la hemoglobina. La hemoglobina tiene mayor afinidad con el monóxido, luego con el CO2 y en último lugar con el oxígeno. Por eso todos los ambientes tienen que estar ventilados para evitar un caso de que la hemoglobina se vaya con el dióxido o con el monóxido. ¿Ah? Claro, le gusta lo tóxico, ahí está. Como dice por ahí, ¿no? Le gusta lo tóxico. Así es Celeste. Claro, ¿no? Le gusta el monóxido. El monóxido de los carros, pues por eso uno tiene que estar lejos a ese monóxido, porque hay personas, por ejemplo, que muy poco viajan en vehículos públicos y de repente cuando aspiran el monóxido empieza a dolerle la cabeza, incluso algunos empiezan a vomitar. ¿Por qué? Porque su hemoglobina tiene más afinidad con ese gas tóxico que es el monóxido. Así es. ¿Ah? Eso es, ¿no? Claro. A ver, les repito, cuando nosotros botamos CO2 de las células es porque estamos haciendo respiración celular. El ciclo de Krebs liberaba 2 CO2 por piruvato y la formación del acetil libera un CO2 por piruvato, ¿no? Entonces, todos esos CO2, ¿a dónde se iban? A la sangre. Cuando van a la sangre, el CO2 se va a unir con el agua, porque también en la respiración celular, en la fosforilación oxidativa, el oxígeno recibe los electrones y protones y se transforma en agua. Así que una enzima llamada anhidrasa carbónica junta al CO2 con el agua y lo transforma en bicarbonato. El bicarbonato solamente es para transportarlo, nada más. Nada más para transportarlo. O sea, en la sangre, la mayor cantidad de CO2 no viaja como CO2, viaja como bicarbonato. Pero ¿hasta dónde viaja como bicarbonato? Hasta el alveolo. Hasta que llega a los alveolos. Cuando ya la sangre lleva el bicarbonato a los alveolos, la misma enzima que juntó a ellos dos, la enzima hace la reacción reversible y lo separa. ¿Y qué hace con ese CO2 y esa agua? El capilar lo pasa al alveolo y todo eso nosotros lo botamos. ¿No es cierto? Solamente para que viaje el CO2 se tiene que convertir en bicarbonato. ¿Por qué no puede viajar, profe, como CO2 disuelto en el plasma? Porque le estaría quitando espacio al oxígeno. Por eso no puede viajar disuelto en el plasma. ¿Y por qué no viaja con la hemoglobina? Porque la hemoglobina prefiere llevar, o tenemos que asegurar que lleve oxígeno, no CO2. Por eso lo tenemos que transportar al CO2 unido al agua, formando bicarbonato. Ese bicarbonato es la forma como se transporta el CO2 hasta los alveolos. Luego la enzima lo separa y lo libera. Nada más eso es todo. Pero un 20% del CO2 viaja unido a la hemoglobina, como carbamino hemoglobina. Y un 10% restante del CO2 viaja disuelto en el plasma. ¿Entendido? ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Está claro, no? Hay algunos dirán, ¿qué estará hablando el profe? A ver, vamos ahora a ver, le voy a explicar la fisiología. Me dice, otra duda, profe, me dice, el lugar donde se filtran son las divisas a que se refieren las flechitas. No, la flechita que está entrando es la proporción de gas que nosotros tomamos. O sea, en una inspiración,
la proporción, el porcentaje de los gases que está entrando es 20% de oxígeno y 0.03% de CO2. Eso es lo que está entrando. ¿Qué, profe, entra CO2 cuando tomamos aire? Claro que sí, pero entra una mínima cantidad, 0.03. Esa es la flechita que está entrando. En cambio, cuando ya nosotros sacamos los productos de desecho de la sangre, entonces nosotros botamos, y ahí está, mira. ¿Cuánto de oxígeno? 16%. ¿Cuánto de CO2? 4%. Esa es la proporción que nosotros botamos. La flechita indica que en la expiración nosotros liberamos 16% de oxígeno y 4% de dióxido de carbono. Las vibrisas lo que hacen con el aire es simplemente filtrar, nada más. ¿Ya? Nada más. No, porque es una técnica de asistencia rápida, o sea, la traqueotomía no es que se va a quedar ahí con eso, ¿no? Tiene que asistirse rápidamente para encontrar la solución, ¿no es cierto? Y si ya tiene acá un cáncer a la garganta, entonces este tubito ya es un tubito más sofisticado, pues no es un tubito que tiene un filtro que se tiene que cambiar cada cierta cantidad de horas. Así es. Es cierto no tomar cosas heladas cuando hacemos una actividad física, claro, porque el cambio brusco de temperatura va a generar precisamente acá un enfriamiento en lo que es el pulmón que se está expandiendo. Los músculos, el frío lo que ocasiona es vasodilatación, ¿no? En este caso, cuando uno coloca el hielo en la vena, clarito va a ver cómo la vena se hace delgadita, ¿no? ¿No? Hagan la prueba, ¿no? Una vena que esté ahí, coloquen hielo y vas a ver cómo las venas se van haciendo cortitas. El hielo provoca vasoconstricción. Entonces, si tú tomas algo helado, vas a hacer vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Y si de repente, no por ahí, tu pulmón está tratando de incorporar sangre, puede sufrir un espasmo y puede generarse una broncopulmonía, o sea, un espasmo fuerte en los bronquios y en el pulmón, y eso puede ser letal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho deporte y tomado un vaso de gaseosa o de un rehidratante helado? Muchas veces, quizás, si no ha pasado nada. En otras personas puede haber significado la muerte, ¿no? O cuántos de nosotros no hemos llegado con el cuerpo caliente y hemos abierto el frigider para sacar algo helado. Varias veces, profe. Entonces, de repente, si lo has hecho, has jugado, bueno, como una ruleta rusa, ¿no? Porque puede ser, de acuerdo a tu condición física, que tu cuerpo no lo soporte y ahí nomás quedas, ¿no? Eso puede ser letal. Ahora, ¿qué es una neumonía? La neumonía viene a ser una destrucción del alveolo. O sea, cuando el virus entra a las fosas nasales, a la faringe, laringe, tráquea, bronquio, y llega hasta acá, lo rompe, y ahí es donde genera destrucción, y esa destrucción es lo que va a generar precisamente la neumonía. La neumonía es la ruptura de los alveolos. Cuando tú hablas de neumonía, los alveolos que son globitos se rompen, ¿no? Se rompen. ¿Ya? A ver, acá me dice cuando el pulmón tiene 80, 60 afectado. En la realidad, claro, si el pulmón está afectado, ¿no es cierto? La dificultad va a ser para la ventilación. O sea, el sobreesfuerzo hace que tú ventiles más rápido. Ahí va a estar limitado, no puede hacer sobreesfuerzo. Sí, no puede hacer sobreesfuerzos. Por eso, si el pulmón está siendo afectado en un gran porcentaje, esa persona ya no puede hacer esfuerzos, porque cuando tú haces sobreesfuerzos, tú ventilas más rápido, ¿no? Claro, el cambio brusco de temperatura provoca vasoconstricción y eso puede hacer que revienten los vasitos que llevan al pulmón, a los bronquios. El cambio brusco de temperatura, sea con una bebida helada o sea con abriendo el refrigerador, ese cambio brusco de temperatura es ello, ¿no? La sinusitis tiene que ver con los huecos que están acá al costado. Acá al costado, si ustedes se tocan,
hay huecos, se llaman senos. Yo tengo mis senos, ustedes tienen sus senos, todos tenemos senos. Esos senos se llaman paranasales. ¿Ya? Esos senos se llaman paranasales. Y esos senos paranasales son huequitos que sirven para dar resonancia a la voz. Pero a veces las personas pueden acumular mucho mucus en esos senos paranasales, se inflaman y a eso de inflamación de los senos se le llama sinusitis. Una sinusitis es una inflamación de los senos paranasales, los senos que están acá, al costado de la cara. Sí, así es, así es. Eso es lo que tiene el problema de sinusitis. Claro, cambia la voz, hay dificultad para respirar y todo ello, ¿no? Generalmente yo tuve eso, por ejemplo, de pequeño, y de pequeño la recomendación es cambio de hábitat, ¿no? Lugar seco, buscar un ambiente seco. Ahora, si vives en un ambiente cerca al mar, va a haber mayor daño, ¿no? Va a haber más, porque esas enfermedades son crónicas, lo llevan por años. Yo lo tuve de los 5 hasta los 12, 13 años, sinusitis, ¿no? Crónico, una enfermedad, imagínate, de 9 años. El ambiente, tiene que cambiar el ambiente. Los que tienen sinusitis y asma no pueden estar expuestos al mar. O sea, imagínate un asmático viviendo en Chorrillos, en Barranco, entonces obviamente ahí hay dificultad porque ahí hay alta humedad. Entonces yo lo mandaría a vivir a Chosica, San Mateo, no sé por ahí. Pero, o ya algo cercano, ¿no? A ese lugar. Pero cerca al mar no podría ser, porque en este caso hay riesgos. Bien, a ver, vamos ahora a revisar. Les quiero todavía hablar esto antes que... Vamos ahora a ver un ratito la fisiología respiratoria que lo ponen en los exámenes. Ya. A ver, chicos. Un poco de fisiología respiratoria. Ya, que lo preguntan en los exámenes. Escuchen. A ver, ¿en qué consiste esta parte de la fisiología respiratoria? Para terminar. Así como el corazón tiene su ciclo cardíaco, acá también se va a cumplir un ciclo respiratorio. En los exámenes te suelen preguntar respecto a la fisiología respiratoria, ¿cuáles vienen a ser estos dos grandes eventos marcados? ¿No es cierto? Por ejemplo, en una inspiración, ¿qué cosa es lo que se cumple en un proceso inspiratorio? En un proceso inspiratorio, la inspiración es un proceso, muchachos, activo. ¿Por qué es activo? Porque va a haber gasto de energía. Sí, acá va a haber gasto de energía, muchachos. En el proceso llamado inspiración hay gasto de energía. Es un proceso activo. ¿Y por qué es activo? Porque nosotros estamos tomando aire y al tomar aire estamos expandiendo los pulmones. Eso quiero que se acuerden. No lo trates de memorizar, simplemente entiende que cuando uno toma aire es obvio, bastante obvio, que ¿qué van a pasar con los pulmones? Los pulmones aumentan su volumen. Y si los pulmones aumentan su volumen, ¿qué pasa con el diafragma, muchachos? ¿Qué sucede con el músculo diafragma? ¿Asciende o desciende? ¿Qué va a suceder con el músculo diafragma? Claro, cuando ellos están aumentando su volumen, el músculo diafragma va a ser empujado hacia abajo. Por lo tanto, yo voy a indicar que en una inspiración, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma desciende. Y aparte de descender, se contrae. ¿Ya? Aparte de descender, se contrae. Entonces, nosotros decimos lo siguiente. En un proceso de inspiración,
¿qué pasa? El proceso es activo, pero además de ser activo, en la inspiración, el diafragma, ¿qué pasa con el diafragma? Desciende. ¿Ya? El diafragma desciende y además se contrae. Desciende y se contrae. ¿Ya? Es lo que nosotros podemos mencionar acerca de un proceso inspiratorio. ¿Está bien? Ahora, para que el aire entre, ¿quién debe ser mayor? ¿La presión atmosférica o acaso deberá ser mayor la presión intrapulmonar? Ojo, porque hemos dicho que el pulmón nunca se queda sin aire, ¿eh? El pulmón siempre va a tener aire. Entonces te pueden preguntar, en un proceso de inspiración, ¿quién tiene mayor presión? ¿La presión atmosférica o la presión intrapulmonar? Ah, eso tendríamos que analizar. Si queremos que el aire entre, ¿quién debe tener mayor presión, muchachos? ¿Quién debe tener mayor presión si nosotros necesitamos que el aire entre? ¿Qué te dice tu sentido común? La presión atmosférica, muy bien. Acá colocamos entonces la presión atmosférica tiene que ser mayor a la presión intrapulmonar. De lo contrario, el aire no entra. No entraría el aire. ¿Sí? Esa sería la relación. No te olvides, en un proceso inspiratorio el diafragma desciende porque el pulmón está aumentando su volumen. Y además se contrae. Otro que se contrae también es los músculos intercostales. Los intercostales también se contraen en un proceso inspiratorio. Los músculos intercostales se contraen. Ahí está, muchachos. Ya está. En cambio, en el proceso de la expiración es todo lo contrario. Sí, en el proceso de la expiración, nosotros básicamente encontramos que es un proceso pasivo. La expiración es un proceso pasivo. Acá va a ocurrir todo lo opuesto. ¿Y qué significa? Porque un ciclo respiratorio está formado por una inspiración y una expiración. Si yo sumo a los dos, eso me haría un ciclo respiratorio. La inspiración más la expiración me da un ciclo respiratorio. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ahora el pulmón va a disminuir el volumen. Ahora el pulmón va a disminuir el volumen. Ahí está, mira, vamos a ver. Vamos a detectar por acá que el pulmón va a disminuir su volumen. Y si disminuye su volumen, si va a disminuir el volumen, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si disminuye el volumen, nosotros encontramos lo siguiente, que el músculo diafragma ahora más bien asciende. Ahora asciende. Ahí está. Y ahora, en vez de contraerse, se relaja. Ahí está. Entonces, es todo lo contrario. Y diríamos que la presión intrapulmonar es mayor. Ahora, la presión intrapulmonar va a ser mayor que la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar el aire. Necesitamos expulsar el aire. Así que va a ser, la presión intrapulmonar va a ser mayor. Cuando una persona no puede expirar o no puede inspirar, va a tener problemas de insuficiencia respiratoria. Es lo que muchas personas hoy en día están presentando. La insuficiencia respiratoria
es porque no pueden completar estos dos pasos. Y básicamente, ¿a qué se debe? A que este virus daña los alvéolos pulmonares y al romper los alvéolos, justo rompe las zonas de intercambio gaseoso. Y si rompe las zonas de intercambio gaseoso, entonces ya no puede oxigenar su sangre. Su saturación de oxígeno empieza a disminuir. ¿Ya? Empieza a disminuir y eso es lo que traería como consecuencia la insuficiencia respiratoria. Pero el respirador mecánico, ustedes saben que en algunos casos, de todas maneras, lesiona los pulmones. Claro, ¿por qué? Porque genera mayor presión y el pulmón se hace grueso, se engrosa el pulmón. Ahí está. Muy bien, muchachitos. Acá estaría entonces un poquito de lo que es la fisiología respiratoria. ¿Alguna consulta, alguna inquietud de repente de lo que hemos conversado? Tenemos que cuidar este sistema respiratorio, muchachos.